Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Castro y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de Stretch Databases en SQL Server 2016. Si tienen alguna duda sobre los contenidos de este video, me pueden contactar al correo electrónico que se muestra en la pantalla. Usualmente, cuando nosotros tenemos gran cantidad de datos en las empresas, no todos los datos se están utilizando de forma regular. Es por eso que nosotros podemos determinar que actualmente en las empresas nosotros tenemos gran cantidad de información, pero no toda esa información se está utilizando dentro de todo lo que serían las decisiones del día a día de la empresa. Entonces, acá es cuando nosotros tenemos que introducir un concepto que es conocido como Cold Data. Cold Data es aquella cantidad de datos o aquel tipo de datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos, pero que usualmente no estamos consultando de forma regular. ¿A qué nos referimos con forma regular? Significa, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema donde estamos guardando históricos, por ejemplo, históricos de hace 10 años, es usualmente, durante todas las estadísticas que se han llevado, es de que usualmente hasta el 85% de la información en las empresas puede ser considerada como cold data. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un historial de ventas de hace 10 o 15 años, lo más seguro es que voy a estar consultando diariamente las ventas de este año y las ventas del año anterior. Difícilmente voy a estar consultando las ventas de hace 10 o 15 años, o por lo menos consultar el detalle. Esas ventas que son de hace 10, 15 años es lo que conocemos como cold data, y las ventas o los datos de ventas de hace 2 años o un año hacia atrás, lo que es lo que conocemos como hot data o los datos que se están utilizando en este momento. Lo que ha pasado es de que la cantidad de datos de cold data está aumentando, y precisamente está aumentando porque se está dando esta pequeña situación. Los usuarios finales quieren guardar todo, siempre quieren guardar todo el historial desde el principio de los tiempos. Sin embargo, los administradores de almacenamiento tienen problemas. ¿Por qué? Porque el almacenamiento es caro, usualmente, y es limitado. Es acá donde nosotros tenemos que tener como DBAs alguna opción para poder cumplir con los dos requerimientos. Guardar todos los datos sin utilizar todos los recursos de almacenamiento de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Introducimos el concepto de Stretch Database. La solución de Stretch Database de Microsoft consiste en que aquellos datos que no están siendo utilizados del día a día, o sea, el cold data, pueden ser migrados a una base de datos en Azure. ¿Cuál es la ventaja de esto? Desde el punto de vista lógico, la base de datos está disponible, todas las aplicaciones siguen funcionando. Sin embargo, puede ser que toda la tabla o parte de esta no esté almacenada localmente, sino que esté almacenada en una base de datos en la nube. La gran ventaja que nosotros tenemos es que cuando hacemos un Transact SQL, esa base de datos es tratada como si fuese una base de datos local. También es importante destacar que no hay que hacer ningún cambio a las aplicaciones y que soporta cifrado y row level security. ¿Cómo funciona el Stretch Database? Funciona de la siguiente forma. Nosotros vamos a identificar dentro de la base de datos fuentes, o sea, SQL Server 2016, qué datos son datos calientes y qué datos son fríos. Vamos a determinar cuáles datos fríos vamos a migrar hacia la base de datos en Azure, y con esto liberamos espacio de la base de datos fuente, espacio en disco. Una vez que nosotros tenemos estos datos y podemos determinar qué ha pasado, nosotros podemos venir y utilizar la información. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí los pedidos y el historial de órdenes. Nosotros podemos definir qué información es la que queremos enviar hacia todo lo que sería la parte de la nube. En este caso sería el historial de pedidos. Hay que recordar que tiene compatibilidad con Azure Active Directory.
tiene algo que es la parte de seguridad. Todos los movimientos de datos desde la base de datos local hacia la base de datos que está en la nube se hace por medio de canales seguros. Se soporta Always Encrypted si ha sido habilitado por el usuario. El encryption key, hay que recordar, se permanece en el servidor fuente, soporta Row Level Security y además es compatible con SQL Server y con SQL Azure Audit. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros cuando vamos a habilitar todo lo que sería la base de datos Stretch, se está haciendo un proceso de migración y de conciliación de información. Por ejemplo, si nosotros decidimos que toda la base de datos de historial de órdenes tiene que migrar hacia la base de datos, entonces nosotros vamos a determinar que siempre vamos a pasar toda la información. Entonces, esa es una migración. También cuando vamos a deshabilitar el Stretch Database, nosotros podemos decidir si los datos se quedan solo en Azure o se tienen que devolver hacia nuestra información. ¿Cómo funciona acá? Vamos a poder determinar que, nosotros podemos determinar que parte de la información se migra a la nube o si se migra toda. En este caso, en el primer caso, vemos que todo el historial de pedidos es migrado a Azure. En este otro caso, nosotros podemos determinar que solo alguna información sea migrada hacia la nube. En este caso tenemos la tabla de pedidos y mediante una función de selección de datos vamos a determinar cuáles son los datos que van hacia la nube. Como pueden ver, desde el punto de vista de la aplicación es bastante sencillo y es muy transparente. Con esto vamos a pasar a nuestra demostración. Para esto vamos a levantar el Management Studio. Nos vamos a pasar aquí al Management Studio. En el Management Studio ya vamos a utilizar la base de datos AdventureWorks. Primero vamos a restaurar esta base de datos y nos aseguramos que esté ejecutando correctamente. Va a tardar aquí algunos minutos. Está lista la restauración. Vamos a hacer primero algunas consultas muy directas. Dentro de estas consultas vamos a ver cuáles son los registros que está en el Sales Order Tracking. Aquí tenemos los registros que están en este momento locales. ¿Cómo podemos verificar cuáles son los datos que están locales? Podemos ejecutar el Transact SQL de Space Used. Acá lo ejecutamos y nos dice que tenemos 188.000 filas que tienen almacenamiento local y el almacenamiento total, o sea, el almacenamiento en la nube, que todavía no hemos habilitado, es igual 188.000 filas. Ahora bien, vamos a ejecutar el configurador de Stretch Database. Lo podemos hacer mediante el wizard. Para esto, pues, venimos acá a AdventureWorks, decimos botón derecho, dentro de las tareas ven que hay una opción que dice Stretch Database. Entonces vamos a seleccionar habilitar. Se nos va a levantar un wizard donde nos van a primero a recomendar cuáles son las bases de datos que son candidatas y las tablas que son candidatas a migrar hacia la nube, en este caso que sean disponibles de soporte para Stretch Database. Nos dice que nos recomienda pasar Order Tracking de forma completa hacia la nube, son 188.790 filas. Le decimos siguiente. Como lo que hace Stretch Database es pasar cierta cantidad de registros o toda la tabla de un servidor local hacia la nube, entonces nosotros nos tenemos que loguear con nuestra cuenta de Azure. En este caso vamos a loguearnos. Voy a loguear con mi cuenta. Vamos a esperar a que me pida mi contraseña. Ya tenemos nuestra contraseña. Me va a indicar que yo seleccione la suscripción de Azure a la cual yo quiero venir y asociar este servidor. Vamos a decir que es en la sección central y le vamos a decir que cree otro servidor. En este caso vamos a crear un servidor y dentro de ese servidor vamos a poner esta base de datos Stretch. Perfecto. Le damos siguiente. Me va a preguntar
que yo genere las claves locales. Este es el master key. Le damos siguiente. Esto es importante. Tenemos que autorizar nuestra dirección IP para que este servidor fuente se pueda comunicar con el servidor en la nube. Para eso, muy sencillo, podemos mostrar la IP o buscar la IP desde la cual nos estamos conectando. En este momento, esta es la IP. Esta es una IP dinámica, está cambiando, pero en este momento nosotros tenemos esta IP asociada. Le decimos finish y lo que va a empezar en este momento es todo un nivel de aprovisionamiento de Azure de un servidor lógico. Después va a crear el master key, se van a asociar reglas de seguridad para poder autorizar la comunicación entre esta máquina local y la máquina que está en la nube o la base de datos que está en la nube. Se va a crear un database scope credential. El database scope credential es el usuario y contraseña que yo acabo de crear en el servidor que está en Azure, y después se va a configurar todo lo que sería la Stretch Database. En este caso se hacen dos pasos. Primero se configura el AdventureWorks como instancia para que tenga soporte para Stretch Database, y posteriormente se configura la tabla de Sales Order Tracking con soporte para Stretch Database. Mientras esto se está ejecutando, vamos a entrar a la consola de Azure para ver cómo lo administramos. Voy a loguearme a la consola de Azure. Dentro de la consola de Azure vamos a ver de que se están generando nuevos recursos. En este caso buscamos Stretch y vean de que tenemos un servidor Stretch que acaba de ser creado. Por el momento no tiene base de datos. Vamos a esperar. Stretch Server todavía está esperando a que sea configurado. Vamos a volver al wizard. ¿Ven? Todavía se está configurando. En este caso no nos va a aparecer en este momento la base de datos de AdventureWorks asociada con Stretch. Entonces tenemos que darle un momento. Recuerden, acá lo que está haciendo es que se creó el servidor, y una vez que está creado el servidor, lo que se va a hacer es precisamente venir acá y generar una base de datos. Y en esta base de datos es donde se van a migrar las filas que nosotros decidimos. En este caso, vamos a tener que darle unos minutos más. Vamos a seguir buscando acá cuáles son los servidores que nosotros tenemos aquí configurados. Estos son el servidor de Stretch. Podemos revisar mientras tanto todo lo que serían los firewall settings para verificar que nosotros hemos autorizado a esta IP. Vean que esta es la IP que configuramos anteriormente. Podemos venir acá. Seguimos verificando que ahora por lo menos ya nos muestra todo lo que sería un estado en progreso. Toda esta operación va a depender de la velocidad que ustedes tengan en su data center. Entonces tienen que tomar eso en cuenta, la velocidad del ancho de banda con el cual cuenten ustedes. Entonces eso influye bastante en que se ejecute rápido, ¿no? Bien, ya se ejecutó. Se genera un log que ustedes pueden consultar de todos los pasos que se hicieron. Incluso si falla acá, también en ese log se va a mostrar el error. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar aquí. Vamos a hacer un refrescamiento y podemos ver que nosotros tenemos la base de datos y está online. En esta base de datos es donde se va a estar configurando todo lo que sería nuestra información. Vamos a acá, y ahora que está habilitado podemos verificar algunas cosas. Vamos a utilizar AdventureWorks. Hagamos un select. Este select, vemos lo que está tardando. Fue un select bastante rápido. Pero ahora, cuando ya está habilitado todo lo que sería el Stretch Database, podemos configurar cuántas filas están locales. En este caso tenemos 188.790. La migración todavía no se ha dado. ¿Eso qué es lo que pasa? Nosotros dijimos que queremos que se migre toda la
base de datos y toda la tabla, perdón. Entonces, en este caso, conforme vaya pasando tiempo, se van a ir migrando filas que están locales hacia filas que están remoto. Vean que aquí yo estoy ejecutando este Transact SQL. Lo que está haciendo es conectándose a Azure y verificando que yo pueda y tenga todo lo que sería. En este momento todavía no ha empezado la migración. Tenemos que darle más tiempo. Conforme vaya pasando el tiempo, las filas van a ir pasando del almacenamiento local hacia todo lo que sería el almacenamiento en la nube. Acá ven que ya pasó 1000 filas. Y si nosotros vemos acá local, podemos ver que ese número de filas ya tiene que haber disminuido. Ya no van a ser las 188.000 que nosotros teníamos configurados local, sino que poco a poco se van a ir pasando estas filas que están locales hacia el almacenamiento que está en la nube. Ven que ahora yo tengo 168.000 y esto va a ir cambiando. De hecho, ustedes pueden venir y verificar que se pueden conectar a este servidor. De hecho, aquí, este es el servidor que se le fue asignado para contener la base de datos Stretch en la nube. Si ustedes desean, se pueden conectar. Va a ser SQL Authentication. Solo tienen que tener el usuario y contraseña que se creó a la hora de estar configurando el Stretch Database. Acá nos vamos a conectar. Vamos a mostrar las bases de datos y aquí podemos ver la base de datos que nosotros tenemos. Y específicamente vemos que aquí está el Sales Order Tracking. Este Sales Order Tracking podemos igual configurar todo lo que sería algunas consultas para que nosotros podamos ver qué información tenemos. Aquí vemos las filas y estas filas ya están en la nube. Algo que es importante es que podemos volver acá y cuando hacemos el select, recuerden, este es el servidor que está local, lo ejecutamos y vamos a poder ver que se realiza la ejecución, pero ciertas filas están locales y ciertas filas están en la nube. Eso es importante que nosotros lo podamos resaltar, de que tenemos un almacenamiento que es híbrido. Parte está local, parte está en la nube. De hecho, podemos venir acá, se está ejecutando. Ven que se sigue ejecutando. Aquí tarda un poco porque está trayendo registros desde la nube. Está completamente coordinado. Podemos ver todo lo que sería el plan de ejecución estimado, donde nos podemos ver que se está haciendo un remote query acá. Y ese remote query lo que está haciendo es que se está haciendo un join con los datos que yo tengo local. Entonces aquí tenemos el remote query y aquí podemos ver cuáles son los estatutos que se están utilizando para hacer la ejecución. Bien, si por algún momento ustedes quieren ya dejar de utilizar lo que sería Stretch Database, bueno, tienen que venir acá a todo lo que sería la base de datos y, por ejemplo, aquí estamos hablando de que la tabla que habíamos utilizado es el Sales Order Tracking. Entonces, ven, Sales Order Tracking, tenemos que buscar esta tabla, que es lo que nosotros estábamos utilizando, y sobre esa vamos a deshabilitar. Ven que aquí tiene habilitado el Stretch. Cuando deshabilitamos el Stretch, tenemos dos opciones. Le podemos decir, deje los datos en Azure o los datos que estaban en Azure, tráigalos hacia el servidor local. En este caso vamos a elegir, deje los datos en Azure. Se va a ejecutar acá un Transact SQL interno que lo que hace es deshabilitar el Stretch Database. Ya está deshabilitado para la tabla y ahora lo podemos deshabilitar para todo lo que sería nuestro servidor. En este caso, para esta base de datos local. Le decimos que queremos deshabilitar Stretch Database. Está listo. Ya tenemos Stretch Database limpio. Y debemos recordar que si por alguna razón ya no necesitamos estos datos, lo que tenemos que hacer es precisamente borrar las bases de datos.
si es que en caso de que nosotros no las necesitemos. Vamos a decirle borrar. Ya borramos la base de datos. Y una vez que está borrada la base de datos, lo que nos corresponde ahora es borrar el servidor de Stretch Server. Aquí queremos venir y borrar. Con esto, les agradezco su atención y les hemos demostrado de una forma muy rápida y sencilla cómo funciona Stretch Database en SQL Server 2016.